musical y estamos ya en línea con Guillermo Robledo del Observatorio de la Riqueza y también del peronismo de la inteligencia artificial en este día 24 de marzo, un día importante, así que vamos a conversar con Guillermo. Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andamos? Saludos a todas las mendocinas y mendocinos. Muy bien. ¿Cómo está por allá? ¿Estás hablando desde la ciudad capital? Sí, desde la ciudad de Buenos Aires. Yo estoy acá, yo vivo acá, y así que, bueno, todo frenado. Estoy hablando desde mi casa, así que aquí cada vez se frena más. Hoy se cerraron las entradas a la ciudad. Ajá. Porque viste que la ciudad es la que tiene la mayor proporción de infectados, no de muertos, pero sí de infectados. Y eso es lógico porque, dentro del drama, lógico porque la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más vieja del país, demográficamente vieja, no me refiero a la ciudad, ¿no? O sea, la cantidad de gente es casi el 40%, ¿hola? Sí, te escucho. Sí, es casi 40% de la población de la ciudad de Buenos Aires la que tiene mayor de 60 años. Ninguna ciudad de la Argentina tiene esa proporción. Y está clarito que las poblaciones más envejecidas son las que más están sufriendo el impacto, ¿no? Bien. Pasó en Italia, bueno, y acá es eso, así que la ciudad de Buenos Aires tiene esa situación extrema, digamos, ¿no? Dentro de provincias que no han tenido ni siquiera infectados, como Misiones y demás, porque son provincias más jóvenes. Bien. La demografía incide muchísimo en este tema, ¿no? En la edad promedio. Así que bueno, estamos acá, y desde acá pensando en que después de esto se van a venir cambios. Nosotros creemos muy positivos, muy interesantes, porque para nosotros esto tiene una dimensión, creo que te lo mandé en un WhatsApp. Sí, lo pasamos ayer. Sí, un audio. El clima emocional mundial que se vive, el shock emocional mundial que se vive, de unidad, solidaridad, de replanteo del rol del Estado, hay un montón de cosas que empiezan, que han terminado y empiezan a partir de esta crisis. Es similar a lo que fue la caída de la bomba atómica en el año 45. O sea, en esa época, semejante bomba causó una conmoción mundial sin antecedentes, ¿no? Claro. Empezó otra época. Y yo creo que paradójicamente, esta situación emocional mundial que hay es el fin de aquella época, ¿no? Estamos trabajando. Dado que tenemos tanto tiempo de estar en casa ahora, ensayando sobre eso. Muy bien. Pero bueno, creemos sí que la globalización financiera terminó, no tiene forma de reconstruirse después de la pandemia, porque en realidad venía destruyéndose antes, a pasos agigantados, antes de esta crisis, y esto lo terminó. Esto creó el clima emocional para un replanteo. Lo mismo de antes no sé si me explico, ¿no? Es como una situación donde la destrucción, la velocidad de la destrucción que siguió ayer cuando uno mira las bolsas en el mundo, y hoy va a seguir, la caída del petróleo va a llegar a $15, bueno, es otro mundo el que empieza, va a ser un gran desafío universal, cómo compatibilizar las dinámicas nacionales con ese nuevo esquema. Así que bueno, estamos trabajando en eso, ¿no? En proponer ideas. Bien. Algunas ya las hemos planteado, como lo dije en ese audio, si lo han escuchado. Se las llevamos a Francisco, las hicimos divulgar, las llevamos al lugar donde lo dijo, a las Naciones Unidas, y demás, y bueno, y la idea de que hay que tirar un concilio nuevo, ¿no? No puede la Iglesia, no puede Francisco, la Iglesia es una cosa, Francisco es el mejor producto de su Iglesia, digamos, ¿no? Pero no puede, me parece, a esta altura de los acontecimientos, no dejar de llamar a un concilio abierto donde participen todos los humanismos, todas las religiones, en
cómo sigue el proceso de la humanidad, ¿no? Han pasado más de 50 años ya de que se hizo un concilio, en otro mundo. Este mundo terminó, empieza uno nuevo que nadie sabe cómo diseñarlo. Bueno, yo creo que ahí Francisco tiene una gran responsabilidad, digamos, ética, religiosa e histórica, ¿no? Y esto se lo decimos por escrito también, no es que lo decimos acá nada más, y él lo acepta que los tiempos se aceleran, así que yo creo que estamos muy esperanzados de que haya novedades en ese punto y que la discusión esta vaya a las Naciones Unidas y a un concilio donde todas las religiones se comprometan en un diseño completamente nuevo de la civilización, ¿no? Tienen la fuerza para hacerlo las dos, las Naciones Unidas y las religiones, ¿no? Ni siquiera los ejércitos sirven ya para resolver esta situación que se va a plantear. Ya no hay guerra que alcance para un nuevo orden imperial, digamos, ¿no? Ese es nuestro diagnóstico. Bueno, ahí tocas un punto central, porque esto del estado de sitio como posibilidad puso a mucha gente en guardia, que se hablara de la posibilidad del estado de sitio, toque de queda. Creo que en otros países ya no sé, no me acuerdo con exactitud, no quiero, pero me pareció que estaban planteando toque de queda, no sé si era en Perú, y este recurrir a la parte militar, y incluso hubo mucho eco, incluso la comentaba Pagni recién, una nota de Harari que salió en The Financial Times y también salió en el Clarín, este israelí que trata en sus libros, aparte de hacer historia de la humanidad, después trata mucho este problema de la tecnología. Mira, Guillermo, se me ocurren, me vienen tantas cosas a la mente para conversar con vos que no sé si tenés tiempo. Hoy podríamos hacer una nota un poco más larga, no sé qué te parece. No tengo tiempo, no tengo problema, yo no, estoy acá en casa, así que como todos. Sí, dale. Vos sabés que leí un poco a Harari también por recomendaciones de un amigo, y que entre otras cosas él veía en este prodigio de la tecnología, y vos que armaste este grupo de inteligencia artificial, ¿no? Hola, ¿me seguís? Sí, te escucho. No, este hombre decía, por ejemplo, las ventajas, decía, desde cosas como que con los algoritmos van a sacar la música que nos guste y te pueden hacer la música de tu gusto para cada persona, y después decía, por ejemplo, entre otras cosas que recuerdo, que la tecnología podría hacer que todos ahora los autos a control remoto estén todos conectados a la red y vaya a haber mucho menos accidentes, porque todos los autos van a estar conectados con sensores y van a saber anticiparse a que cuando viene otro auto, cosa que los humanos no podemos hacer. Bueno, cosas así, pero de golpe lo que dice también este hombre, que lo curioso, el problema es que los gobiernos no han utilizado toda esta tecnología para mejorar la democracia, mejorar la participación social. Yo el único noticia que vi en su momento fue en Madrid, de Manuela Carmena, esta intendenta que era una jueza, viste, que con la ayuda de Podemos logró la intendencia en su momento de Madrid. Ella sí propuso que los vecinos usaran un sistema que el mismo municipio creó de debate vía la web, y hay un ruido lindo, que la propuesta que surgiera de ahí de la red fuera a convertirse, gracias al Poder Ejecutivo, en implementarla. O sea, ella se complementaba a implementar una propuesta que surgiera de los vecinos a través del debate, utilizando las redes sociales hoy. Y esta idea de democratizar también las redes, que vos tenés ahí con estas propuestas que llevas a la ONU de la comunicación social, que hoy está en manos los medios de grandes corporaciones, en un punto es una idea maravillosa, pero la tecnología, y el mismo Harari ahora
cuando habla de esta oportunidad de coordinar entre esos estados, él mismo ve el riesgo de que esto lleve también a mayor control de la sociedad, a una especie de tiranía ahora incluso robótica, mediática y bueno, y de control social. Estamos ante las dos posibilidades, una posibilidad de mayor participación, de mayor democracia o una tiranía más eficiente. ¿Cómo, no te parece que es real las dos posibilidades? Mira, creo que sí, que las dos son reales. Quizás me animo un poco audazmente a decir que las dos están en curso. Ajá, sí. Que son posibilidades. Con respecto al mecanismo de utilizar las redes y la información para un salto cualitativo de la democracia hacia una democracia directa y por lo menos representativa, más deliberativa, por lo menos. No, directa, y ahora tengo que poner en caso que se ha hecho y está silenciado y no se habla, y creo que esta crisis lo va a sacar a la luz en la discusión mundial, porque la realidad es que los partidos políticos no existen más. Bien. O sea, existen como una entidad de marketing. Ya no es la herida política que tuvieron los partidos cuando se concibió la democracia representativa, donde había toda una serie de mecanismos, digamos, de discusión de programa, de prestigio en el ascenso. O sea, para llegar a ser presidente del partido tenía que tener una trayectoria, una capacidad, una honestidad y demás. Todo eso se murió en el mundo, no estamos hablando acá en el mundo, y hoy el que tiene la plata llega. Exacto. El que tiene la plata llega a diputado, llega a presidente del partido, llega a presidente de la nación. O sea, la democracia representativa en el mundo está en crisis, los partidos están en crisis. Y bueno, eso no se va a recomponer solamente, no hay ningún mecanismo que neutralice este factor económico donde los millonarios son los que llegan. Fíjate, lo hemos vivido nosotros en Argentina, Piñera en Chile, Trump. O sea, el que tiene la plata llega a presidir los partidos. Antes llegaban los estadistas, te llegaba un De Gaulle, te llegaba un Perón, te llegaba un Gandhi. Hoy te llega que tiene los millones. O sea que con eso se murieron los partidos y desnaturalizaron la democracia representativa, para mí en forma irreversible. Y creo que lo van a resolver los pueblos, como eso no le cierra a los pueblos porque no le solucionan nada, van camino a esta dinámica donde la democracia directa y participativa, y ahora te voy a decir en qué aspectos se puede dar, es el camino que va a empezar después de pasar la pandemia. Eso es lo que yo veo. El caso concreto, Islandia, después de la crisis que tuvo financiera, donde se cayó todo el sistema financiero y demás, creo que hace 10 años, una cosa así, no me acuerdo. También es un lugar chico, digamos, no es una isla, pero reformó la Constitución por las redes. Ajá, mira qué interesante. Para estudiarlo, todos los ciudadanos participaron en la elaboración de los artículos y en la votación final de la Constitución nueva. Qué bueno. O sea, los constituyentes fue todo el pueblo vía redes. Muy bien. ¿Entendés? Entonces, ya no es una teoría, es una práctica. Bien, y como bien. todas las prácticas, ¿viste? Empieza en un lugar, después es y eficaz. Porque Islandia salió de su crisis, también estatizó el sistema financiero también, ¿no? Ajá. Por esa vía, como habían sido los grandes culpables de la crisis, y aparte imaginás Islandia, ¿no? Que es una isla, no podés a dónde vas. Bueno, no sé cuál será el fenómeno antropológico cultural de allá, pero la realidad es que usaron las redes para reformar la Constitución. La primera Constitución de la historia de la humanidad que se reforma por las redes en Islandia hace 10 años. Eso, que obviamente yo no Entonces tiene razón. Claro. Este hombre cuando dice que las redes pueden democratizar y pegar un salto. Ahora, claro, por otro lado tenés los factores de poder que no quieren que se utilicen las redes en una forma democrática y que se lo utilizan, como él dice también, por una cuestión de la tiranía, porque la capacidad está estudiado, la capacidad de los sistemas de información y de redes hoy, de manejar las emociones, que es lo que estamos viviendo a nivel universal hoy. Nos están manejando, yo le digo que el coronavirus es una palabra, con una sola palabra se ha creado un estado emocional mundial
No voy a entrar en la polémica de si es pandemia o no, porque no hay margen hoy para discutir eso, pero cuando pase esto se va a discutir, no tengo ninguna duda. Pero es una palabra que ha sembrado el pánico, es una palabra panicadora, le digo yo. Y te lo han creado al unísono todos los medios de comunicación del mundo, con una sola palabra han logrado un estado emocional universal. No puedo decir de que hubo una directiva centralizada tiránica, como dice Harari, pero no puedo descartarlo. No digo ni sí ni no lo descarto como hipótesis. El problema ¿estuvo todos los años? Yo creo que sí, porque este año se instala mediáticamente, cuando uno ve las estadísticas, encuentra que 650.000 personas mueren todos los años de gripe. Y no se declaró pandemia. Ahora, con esto quiero ser muy claro, no estoy relativizando nada de las decisiones tomadas, porque hay un consenso mundial de que hay que hacerlo, no lo discuto. Pero algún día se va a reconstruir la secuencia entre este hecho y un hecho vertiginoso previo que se produjo desde julio, más o menos julio del año pasado, que se paró el comercio mundial. Por primera vez en 75 años, desde que se hace Bretton Woods, el comercio mundial se paró, pero se paró, de los indicadores no había ni los barcos cargando, se bajaron 90% la carga en los barcos. O sea, el comercio mundial, que fue el gran factor de expansión de la globalización, de las multinacionales, de los bancos y demás, dejó de crecer por primera vez en 75 años y empezó a retroceder. Entre otras cosas, porque justamente la revolución tecnológica de las energías renovables está reemplazando el petróleo y el gas a una velocidad exponencial. Entonces, esa situación de crisis que venía ya no solamente frenando el crecimiento, sino empezando una recesión brutal en el mundo desde hace un año, es lo que de repente coincide, no digo más nada, que coincide con esta palabra panicadora que se llama coronavirus, ¿no? Hay una coincidencia, hay una secuencia temporal que los datos lo demuestran y que en el futuro la humanidad no tengo duda que lo va a discutir en el marco de una salida inteligente de otro orden mundial, ¿no? De otro orden mundial, porque si es verdad, viste que hay muchas... Acabo de abrir internet mientras vos me diste esa noticia de la Constitución de Islandia. Y la primera, lamentablemente, digo lamentablemente porque ahora no sé la verdad de la situación en Islandia. Fíjate la nota que abrí, Guillermo. La Constitución Ciudadana de Islandia acaba congelada. El diario.es. La izquierda termina en Islandia sin que haya tramitado la reforma constitucional que nació de las protestas de la calle. Los expertos hablan de fracaso en un proyecto citado como referencia internacional para una salida alternativa a la crisis política y económica. La Constitución parece que fue por allá por el 2012, esta nota es del 2013 y la izquierda dice que cuando vuelva al gobierno la va a implementar. La verdad que no sé cuál es la situación hoy de Islandia, capaz vos tenés más información. No tengo más que haber seguido ese antecedente, no seguí la secuencia, pero eso sí demuestra que el hecho se produjo. O sea, el Estado consensuó, o sea, la sociedad consensuó un régimen constitucional nuevo. Ahora, si después se lo pararon, lo voy a averiguar a raíz de esto que vos decís. Averiguémoslo. Lo averiguamos bien, a ver si está vigente, no está vigente, si los tipos, como te dicen, bueno, cuando volvamos esta es... Pero el simple hecho de haber consensuado una constitución por las redes, volviendo a la pregunta original... Es posible, digamos. Te demuestra que es posible. Después lo otro es un problema político que, como todos los procesos humanos históricos, van y vienen, avanzan, retroceden, ¿entendés? Pero se hizo. O sea, fíjate, creo que pero fue masiva la participación, el consenso, bueno. O sea, a ver, por sentido común, sabemos que por las redes se puede generar
una democratización, volviendo a la pregunta central, muy fuerte, y de participación directa. Por ejemplo, se pueden controlar los presupuestos online. Claro, bien. Ese es cuando tengo más allá de la Constitución, que es lo máximo, en términos de legislación, pero el control presupuestario y la discusión del presupuesto participativo, ¿por qué va a estar, por ejemplo, en Argentina limitada en los pocos lugares que se hace al 1%? Claro, una locura. Mira, es una locura. Tocas un... Ese es otro mecanismo de ampliación vía redes. Bien. Hay montones de mecanismos, porque la tecnología de la red tiene una potencia tremenda. Bien. Y que va a seguir creciendo. O sea, a ver, nosotros en un trabajo que estamos preparando ahora para sacar como observatorio y como PIA, hemos descubierto, te voy a decir un dato que la verdad que uno te das cuenta, la velocidad de los acontecimientos que no la pueden manejar ya ni siquiera los países centrales. La velocidad de expansión de la inteligencia artificial, o sea, de los nodos de pensamiento de la inteligencia artificial. Esto es un dato técnico, no te lo voy a dar acá porque aburre, pero para que te des una idea, la capacidad de cálculo en una semana de un solo nodo de los 550 que hay de inteligencia artificial es igual a la capacidad de cálculo de los seres humanos en 1 millón de años. En una semana. Bien. Para que des una idea de la escala, parece esas películas de ciencia ficción, ¿viste? Las que vemos de futurología, eso está acá. Y eso, ¿en qué termina transformándose? En una velocidad de automatización de todos los procesos, de reducción, de aparición de nuevos materiales, porque esa inteligencia artificial tiene lógicas económicas, no solamente social, tiene lógicas en todos lados, porque es una máquina que aprende sola a hacer nuevos materiales, como son los materiales de nanotecnología. Bueno, esos materiales de nanotecnología hacen que hoy las energías renovables tengan un costo irrisorio al lado de lo que tiene el petróleo y el gas. Y eso hace y eso lo alimenta la inteligencia artificial. ¿Entendés? Por eso nosotros machacamos con eso. Y eso hace que sobre el petróleo y el gas hoy en el mundo, y por eso baja a 15 horas y por eso caen las finanzas mundiales. Sí, ahí hay un... Y es un dispositivo que tienen cada vez más países. Guillermo, ¿me permitís? Sí, dale. No, este tema de la energía alternativa, lo escuchaba ayer se llama Goldschmidt, y es un virólogo argentino que está en Francia. Lo entrevistó el otro día 7K y escuchaba un audio porque este hombre anduvo por África, él contaba que en África habían puesto energía solar en hospitales. Él trabajaba preparando gente en hospitales de África como virólogo, y contaba que de golpe las baterías de la energía solar duran 5 años y salen $36.000, y el Estado no tenía fondo, y en una palabra los hospitales de África estaban sin luz. Cosa terrible. Y esta situación con la energía solar yo recuerdo que uno de los dirigentes de Greenpeace abandonara Greenpeace diciendo que los europeos y los del norte queremos, ecología, pero la gente de África necesita redes eléctricas, y renunció a Greenpeace por ese tema. Y esto te lo digo porque hace poco fue el debate en que participó Maristela Svampa con este hombre Bernal. Bernal decía que las redes, este técnico de Bernal acaba de ser puesto en el ente regulador eléctrico, por eso te estoy diciendo estos datos. Bernal sostiene que la energía solar es intermitente, o sea que no puede ser la solución todavía hoy. Te lo planteo para que el debate siga, y a ver qué me decís. Mira, claramente el debate está, y los intereses atrás del debate también están.
sea, Bernal siempre fue un tipo que defendió los intereses petroleros, que son enemigos, o sea, hay una contradicción estructural insalvable entre esa dinámica, donde... ¿Y Fernández también? Y Fernández sí, porque nosotros tenemos un problema nacional que se llama la OFEPI, de la cual Mendoza forma parte, que es la agrupación, la organización de los 7 estados que viven del petróleo y del gas. Y el kirchnerismo defendió ese modelo, que lo impuso Menem, no lo desarmó. Y Bernal es un cadete de esa estructura, así que su opinión, desde el punto de vista técnica, hay que ponerla por lo menos entre interrogantes, porque tiene una jefatura política que son no es Cristina solo, es la FEPI. No sé si sabes lo que es la FEPI. No sé. La FEPI fue la organización que hicieron las provincias petroleras y gasíferas argentinas cuando Menem privatiza YPF del Estado. Se agruparon como una especie de OPEP, es una especie de mini OPEP dentro de la Argentina, que la integran desde Salta. No hay diferencias políticas en los criterios en ese punto. Desde luego están las provincias patagónicas, está Salta, está Mendoza. Ahora, de hecho, el gobernador de Buenos Aires dice que tiene que entrar a Buenos Aires a la OFEPI, porque tiene el 70% de la capacidad de refinación, de transporte y los puertos de exportación del petróleo. O sea, no produce petróleo y gas la provincia de Buenos Aires, pero Axel Kicillof acaba de decir que quiere entrar porque sin la estructura de la provincia de Buenos Aires la OFEPI no funciona. Así que fíjate hasta qué punto, como una mesa de OPEP que funciona en forma reservada en la Argentina, y que tomó vigencia ahora, es algún desbarajuste bárbaro con el planteo de Axel. Bernal es un técnico de esa estructura política. Ahora, que es contradictoria con los intereses de las energías renovables. Claro, fíjate vos que, ¿cómo contestás vos que China, que evidentemente alguna capacidad tiene, está invirtiendo 360.000 millones de dólares en energías renovables, China, y proyecta cubrir casi el 60% en el 2030 de su abastecimiento energético, con lo cual el argumento de que hay un problema de intermitencia de Bernal me parece poco serio, porque me parece que los chinos no se dieron cuenta y están invirtiendo 360 millones de dólares en energías solares y son la vanguardia en el mundo hoy en las energías solares y menos en las eólicas, pero sobre todo en las solares. Entonces el problema de la intermitencia es una falacia, no es verdad. Porque hoy los dispositivos justamente centralizados de distribución hacen que si falta algún sistema, entra el otro a abastecer las redes. Bien. ¿No? Entonces sí, no es el tema de la batería que te contaba este hombre allá de África. Hay que ver qué tecnología solar le vendieron a los africanos, porque los muchachos que fabrican la energía solar siguen siendo los mismos imperios de siempre, que vos viste cómo son. Le venden las tecnologías obsoletas. Lo han hecho siempre, que no creo que ahora les han llevado la vanguardia en materia de baterías al África. No les creo. Hay que ver eso, porque aparte la velocidad tecnológica de las justamente por la nanotecnología de las baterías, es exponencial. O sea, en un año una batería es vieja, y así también está bajando el costo. Eso fíjate, googlealo, cómo han bajado el costo de las baterías con las nuevas tecnologías, y hay que ver, por eso te digo, en África, qué tecnología, capaz que lleva una tecnología de hace 40 años atrás, de energía solar, que andaba a pedal, ¿viste? Tenía que poner a los morochos a pedalear. Entonces hay que ver, porque es muy vertiginoso el avance de esto. Mira, el otro día surge una presentación antes de esto. Toyota, la principal fábrica japonesa de autos. Está en la web, lo podés googlear.
fabricó un panel solar para los coches, con una tecnología, justamente nanotecnología y demás, donde el techo y el capó y el baúl, todo se transforma en un panel solar, que es el primer coche eléctrico autónomo que no depende ni siquiera de una estación de servicio ni de una red, porque va a tomar el sol directamente, incluso andando, no es que tiene que estar parado, como una gran revolución. Muy bueno. El coche sale $40.000 hoy, ¿sabes cuánto va a salir dentro de 5 años? $10.000. Y vos tenés coches. Entonces hay que seguir los avances de la energía solar porque son infinitos, se están desarrollando en todo el mundo a una velocidad impresionante. Otro dato, Costa Rica acaba de tener 320 días de energía renovable sobre los 360 en su país el año pasado. Entonces, eso es lo que está atrás. Hay un gran programa político, porque mucha gente depende del petróleo y del gas para vivir en el mundo, bajo distintos regímenes políticos. Entonces, el cambio de matriz energética hacia los renovables obliga a un diseño de la globalización de nuevo tipo, porque va a tener que responder a este cambio de la matriz energética. Es igual a cuando se pasó del carbón al petróleo, ¿entendés? Bien. Lo que se viene. No, ahí... Estamos hablando de un proceso de 10 años, 15 años. Muy bien. Hoy está, ¿no? No, es interesante todo lo que conversamos, lo que estás aportando, Guillermo. Aparte hay que sumarle lo que vos mismo mandaste el otro día de que Elon Musk, que tiene que ver con la fábrica también de batería solar y todo esto, ha liberado las patentes. Eso es importante para que la gente esté al tanto, estudie el tema y se avance cada vez más. Después hay propuestas también de ir hacia los motores magnéticos con imanes. Bueno, también sé que eso se desarrolló en Suiza, en algunas comunidades. Todo esto agregado a las propuestas que vos hacías ahí de los tribunales, de ecocidio, ¿no? Es importante porque todo esto va avanzando en la conciencia de la humanidad. Y vos vinculabas esta posibilidad de llegar a esos lugares de decisión de la élite, vamos a decir, que tiene la iglesia, ¿no? Gracias a la figura de Francisco. Y a mí me parece importante hoy, y hasta yo pensaba que podría ser una nota aparte este tema de Francisco, la iglesia, el 24 de marzo, como que era para hablar, ¿no? Así que, si querés, acá empezamos esta parte. Porque sí, yo creo que sí, después de haberlo escuchado a Francisco ahí ante el FMI y su exposición, y vos nos mandaste también el documento completo de lo que expuso Francisco ahí sobre las finanzas en el mundo. Yo creo que es una gran oportunidad. Ahora la pregunta que te hago, y a ver si lo puedo decir breve. En el movimiento de derechos humanos, hoy 24 de marzo, hubo un hombre como Mignone que venía del catolicismo y fue uno de los fundadores del tema de derechos humanos, tenía una hija desaparecida. Después, cuando sube Francisco, Berbisky sacó una nota con los casos de Llorio y Jalix, 2 curas jesuitas que fueron detenidos y uno murió, el otro después parece que lo perdonó a Francisco. En la película de los 2 papas, toda la película parece estar hecha también mostrando que Francisco, por ese hecho de la época de la dictadura, hubiera quedado muy compungido, hubiera hecho toda una purificación en determinado momento de su sacerdocio y como que hubiera pagado esa culpa de un error que él tuvo en esa época con relación a la Compañía de Jesús. El tema, la pregunta para hay un ruido bárbaro. La pregunta, ahí está. La pregunta para vos en este día, 24 de marzo, donde mucha generación joven sabe que los militares, cuando fueron juzgados,
iban al juicio con la bandera del Vaticano, y fue Berbisky el que hizo muchos estudios sobre cómo la Iglesia alentó justamente a un baño de sangre, como una especie de sacrificio casi ritual, para eliminar el marxismo como peligro para la sociedad cristiana. Entonces la Iglesia quedó bastante asociada a la dictadura, y vos que tenés una larga historia también de militancia, bueno, ¿cómo compatibilizás y cómo llegás en lo personal y lo que quieras contar a estar asociado a la figura de Francisco? Bueno, a ver, respecto del tema de la, digamos, yo primero lo hago siempre en plural. Yo hablo de cuál fue el rol de las religiones, no solamente la Iglesia Católica en la dictadura, y en América Latina, porque Berbisky hace un eje desmesurado contra la Iglesia y silencia cuál fue el rol de las otras religiones en las dictaduras militares de la región. Fíjate que la religión católica ha sido la única que tuvo mártires durante la dictadura, en todo el continente, ¿eh? O sea, tenés mártires desde hoy San Romero, el obispo de El Salvador, asesinado justamente un 24 de marzo, hoy es aniversario, mira qué casualidad, porque hubo comandos argentinos que junto con el ejército brasileño de El Salvador estaban operando en todo Centroamérica. Entonces no es casual que lo hayan matado, no cualquier día, lo mataron dando misa un 24 de marzo, a Romero, en los jesuitas de El Salvador. Bueno, tenés casi 300 religiosos, sin considerar los militantes de base, de los cuales la mayor parte eran militantes de la teología de la liberación, tanto en Centroamérica como en Argentina. Entonces, es curioso que la religión, la única religión, porque yo no conozco ningún sheikh musulmán, ni ningún rabino asesinado en América Latina. Uh-huh. Y me llama mucho la atención que todas las jerarquías de la Iglesia, las más avanzadas, fueron asesinadas y dando misa, o sea, simbólicamente. Uh-huh. Tenemos acá ahora a Yeleni. Entonces, ahí hay una cosa donde evidentemente Berbisky falta la verdad, porque decir parte de la verdad y no decir toda la verdad, uh-huh, faltará la verdad. O sea, Berbisky, como intelectual que es, periodista, vinculado a los derechos humanos, tendría que tener un discurso donde recupere esta trayectoria contestataria que tenía la Iglesia antes de la dictadura y en plena dictadura, y se interpele por qué las otras religiones no. Y si investiga va a ir a encontrar que eso está planificado por ni más ni menos que el Departamento de Estado de Estados Unidos, y documentado en los documentos de Santa Fe, que no sé si los conoces. No, cuenta. ¿Los conoces? Bueno, los documentos de Santa Fe, que fueron Santa Fe 1, 2, 3 y 4, que fueron públicos, fue cuando Estados Unidos inicia, a partir del año 70, o un poquito antes, no me acuerdo bien cuál es la fecha sucesiva de cada uno, un diseño estratégico de que América Latina hay que frenar los procesos de cambio. Lo define con documentos públicos y demás, de lo que tienen que hacer y demás, y es lo que hacen. Con democracia o con dictadura, le da lo mismo, hay que hacer esto. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, uno de los puntos de eso, estratégico para ellos, es separar a la Iglesia Católica de los nacionalismos revolucionarios que están creciendo en América Latina. Está dicho por Estados Unidos, así. Uh-huh. No dijo todas las religiones.
dijo en esa época el evangelismo no existía. Digamos, no existía en América Latina, era todo catolicismo. O sea, la fe de los pueblos era absolutamente la fe católica cristiana. Y los evangélicos no existían. Dentro de esa estrategia fue golpear a los líderes de la Iglesia Católica que estaban plegados a los cambios revolucionarios y transformadores, que eran muchísimos en todos los países. En Chile no sabes lo que fue. Chile sí. También tiene su Angelelli, que todavía no lo ha descubierto, porque viste como Chile, todavía tiene la constitución de Pinochet, que van a descubrir que al jefe de la iglesia también le fabricaron un accidente automovilístico en Chile y lo mataron antes que Angelelli. ¿Al cardenal Silva Enrique era? ¿A ese o no, otro? No, hay otro que no me acuerdo el nombre, ya después me va a salir, de una familia muy tradicional, chilena, pero muy tradicional, que se había pasado al lado de la revolución. Estoy hablando. Y entonces en todos los países tenías esos fenómenos, y Estados Unidos tomó la decisión de que había que amputar ese proceso de unión de lo que era el resultado del Concilio Vaticano II con los movimientos nacionalistas revolucionarios, no con los nacionalistas fachos que lo sabían, sino con los nacionalistas revolucionarios. La expresión máxima de eso, si querés, fue el sandinismo, cuando junta, mete a los cardenales, a los curas de ministros, ¿entendés? A Cardenal, a Descoto, bueno, hubo montones de expresiones en toda América Latina, el del Cámara en Brasil, Monseñor Arzobispo Arns en San Pablo, que es que hoy también 24 de marzo valdría recordarlo, porque es el primer listado de desaparecidos de la Argentina. ¿Sabés quién lo hizo? ¿Quién? Monseñor Arns, el obispo de San Pablo. Bien. Porque como todos los que escapaban de acá y había una vía de salida, y esto te lo quería hablar por experiencia, te lo digo yo por experiencia propia. El obispo de Goya, que está olvidado también, debe haber salvado, no sé, 1.500 o 1.000 personas de la Argentina, sacándolos él, disfrazado de cura por allá por Goya en Corrientes. Bien. Porque trabajaba directo con el arzobispo Arns. Y que fue la gran receptora, ya te digo. ¿Por qué? Porque era un tipo que de la teología de la liberación, el arzobispo de San Pablo, ¿te imaginas? Tenía la Universidad de la Teología de la Liberación, que se la cerró por decreto, se la cerró por decreto Juan Pablo II. Se la cerró y no la atendió. Entonces, había en toda América Latina un fenómeno, que digo, que es muy amplio, que no está escrito, no se hace en el relato a las nuevas generaciones, no se pone en la balanza todo para que las nuevas generaciones puedan ponderar y puedan formarse integralmente de cuál fue el rol de una iglesia institucional que claramente apoyaba la dictadura, eso no está en discusión, bendecían los vuelos de la muerte acá en Argentina, y otra parte de la iglesia está dando pedazos. Bien. ¿No? Y bueno, no relatar eso completo a los jóvenes, me parece que no es honesto en términos intelectuales y mucho menos formativo en términos políticos para entender, ¿no? Y que por atrás el imperialismo te fabricó los movimientos evangelistas. Bien. Y hoy la Iglesia Católica no tiene peso. Bien. ¿Entendés? El resultado ha sido perfecto. Eliminaron a la gente de avanzada, le disputaron la fe con los evangelistas y encima los acusaron de ser los que sostuvieron la dictadura. De todo ese lío aparece de repente en la crisis de la iglesia un Francisco. Es una cosa bastante milagrosa, digamos, rara. ¿Por qué? Porque aparece ante la crisis más grande que tuvo la iglesia en términos de legitimidad con la sociedad, habilitan a un Francisco que sabe que, como él dice, venía de acá, de este territorio, venía del territorio atacado, digamos, en América Latina. Bien. Bueno, yo creo que lo hacen para ganar espacios, para tratar de modernizarse, cosa que todavía no ha logrado. Se han cumplido 7 años y lamentablemente la institución no le pudo seguir
digamos, la velocidad y la calidad de lo que planteó Francisco para discutir en el mundo, ¿no? Bien, bien. Si me permitís... Con respecto a su rol en la dictadura, vos me preguntabas también. Dale. Me preguntabas, con respecto al rol en la dictadura de Francisco. Bueno, te aclaro que vos dijiste que uno murió, no, los dos salieron vivos. No murió después, sí. Sí, después, pero los dos salieron vivos. Sí. He sabido, y no está en la película, yo no la vi completa, la vi parte, me la comentaron, hablé con mucha gente, lo tengo pendiente. La de los dos papas, bien. La de los dos papas, pero he sabido que él, fíjate, negocia, vos pensás que él era jesuita, tenía 33 años, era jefe de los jesuitas en la zona, en la provincia de Argentina y Uruguay. Ajá. Y logra, en un momento le pide Macera, yo creo que va a estar reflejado en la película, me dijeron, le pide que quiere que le dé el honoris causa Macera en la Universidad del Salvador. ¿Viste? La Universidad del Salvador de los jesuitas, dependía de él. Claro. Y entonces él ahí aprovecha y manda una lista de 300 desaparecidos que tienen que retornar, como diciéndole una especie de lista de Schindler que hace Francisco. Bien. Que hace Bergoglio en esa época. Y dentro de esos 300 desaparecidos, de los cuales hubo una actora que murió hace poco de cáncer, pero que fue la gran defensora de los presos políticos, fue Alicia Rivera, la abogada, que fue la gran gestora de la liberación, bueno, de un montón de cosas, que lo respetaba muchísimo a Francisco y que acreditó, esto lo dejó documentado. Dentro de esos presos que se lograron liberar, desaparecidos, no presos, desaparecidos, estaban los dos curas, claro, que habían caído presos. Bien. Entonces, Berbisky tendría que interpelar la lista de Schindler también. Ajá. Si lo interpela Bergoglio, cosa que no creo que lo dejen. Bien. Porque hizo lo mismo. A ver, podría haber hecho más. Y sí, qué sé yo, algunos mataron y otros no. Angelelli evidentemente molestaba más que Bergoglio, por eso lo mataron. Mujica molestaba más que Bergoglio, por eso lo mataron. Bueno, a ver, si entramos en ese terreno de que todo sobreviviente es un sospechoso, creo que la mitad de la Argentina que respaldó la dictadura y la otra mitad que no hizo todo lo que podía hacer, o sea, es un lío entrar en ese debate, ¿no? No, está bien. Para mí, ahí, como te diría, Guillermo, si me permitís, está bien. El tema de el problemático de la jerarquía de la Iglesia y la figura de Juan Pablo II que vino y me dio ahí, yo mismo lo fui a ver porque estábamos en medio del conflicto con Chile. Allá por ahí por el zoológico estuvo desfilando Juan Pablo II ahí. Para mí hasta fue conmovedor, pero después cuando nos enteramos de toda esa relación, lo que estás contando de Macera, la Logia Pedú, el Banco Ambrosiano, uno dice, bueno, Juan Pablo que vivía en Polonia, que era polaco y que habrá sufrido a su manera el comunismo, que también fue intransigente con la parte de las iglesias, y este péndulo que tiene el mundo de irse a los extremos, como se fueron los anarquistas en España que quemaban las iglesias, que decían que la mejor iglesia que es la que arde, entonces las incendiaba, y entonces que Juan Pablo se polarizara, y bueno, cosas de la vida, y que hiciera la vista gorda a la Logia Pedú, al Banco Ambrosiano y a Macera, bueno, son cosas difíciles de digerir, pero como si fuera que en esa contienda se alinearon del lado, vamos a decir, de la CIA y todo esto. Y entonces, ahí viene después Benedicto, que saca esa doctrina de la fe, viste, ese experto en teología,
que saca, yo lo he leído, ¿por qué no la teología de la liberación? Él decía, porque la teología de la liberación, con su afinidad con el marxismo, prioriza el conflicto, y nosotros, como diciendo la Iglesia, priorizamos la unidad. Bueno, está bien, es un concepto. Por eso yo el otro día hablaba del problema de la unidad, de la grieta. Me acuerdo que alguien me recomendaba que leyera a este experto en la comunicación que tuvo ese diálogo, Habermas, justamente con Benedicto. Él mismo decía, claro, no se puede caer en la utopía de pensar en la unidad del género humano, como diciendo, no, tenemos que vivir en permanente conflicto. Bueno, es un tema difícil de pensar, ¿no? Porque obviamente todos queremos armonía, pero vivimos en pleno conflicto. Y es un tema para tratar profundamente. Pero bueno, yo coincido con que la aparición de Francisco es la opción por los pobres, es algo incluso superador, si querés, de la teología de la liberación. Bueno, es una como ponerse del lado del pueblo y no de los poderosos. Es lo que yo podría decir. No sé si vos querés agregar algo más y cerrar esta parte vinculada a Francisco. Después te preguntaría, si querés, por lo personal en tu camino, cómo llegaste. Sí, no te digo mucho más para decir de Francisco, porque sobre todo tiene una proyección para adelante. Dale. Dije al principio, tiene una responsabilidad histórica después de la pandemia. Histórica, digamos. ¿Qué aspecto hay en esta cuestión hablaste de la teología de la liberación? Bergoglio nunca adhirió a la teología de la liberación. Bien. Hubo un fuerte enfrentamiento dentro de los jesuitas por eso. Bien. Porque los jesuitas fueron los que desarrollaron la teología de la liberación. De hecho, el padre Arrupe fue el que la habilitó. Bien. Cuestiones que no están saldadas hoy dentro de la iglesia. Okay. Fíjate que ese conflicto de hasta dónde lleva el padre Arrupe, que nosotros tomamos el nombre, los conceptos del Concilio Vaticano II en la teología de la liberación, hacen que hoy mismo ni los jesuitas se animan a santificarlo a Arrupe. No es santo. Fíjate vos, un hombre que hizo 2 milagros, si querés, en la lógica del derecho canónico, que fue sobrevivir a la bomba atómica, porque estaba en Hiroshima cuando le tiran la bomba atómica, sobrevive. Después convierte a los restos de su iglesia en el primer hospital de campaña dentro de Hiroshima, porque él era médico, entonces se dedica, va con la bicicleta a cuidar a los médicos en todos lados, o sea que la radiación no lo afecta. Con esos 2 elementos ya tenés, sin tener la decisión política, para santificarlo. Más todo lo demás que puedas desarrollar de lo que hizo, y sin embargo los mismos jesuitas le tienen miedo de santificarlo, con un papa jesuita. Fíjate vos el grado de contradicción que sigue dentro de la iglesia sobre este problema de hasta dónde va la teología en conflicto con el poder. Porque eso me parece que es la discusión de lo que intentó hacer la teología de la liberación. Hizo en alguna medida, como decís, Benedicto, y hay una pista central que es muy importante recuperarla ahora, de ese enfrentamiento entre los jesuitas. El enfrentamiento de Bergoglio era el mismo que tenía Elder Cámara y el mismo que tenía Monseñor Podestá. Ellos apoyaban a la teología de liberación, pero decían, miren, la correlación de fuerzas no da para vencer. Y Elder Cámara lo escribe. Dice, yo apoyo a los movimientos guerrilleros en Brasil. Elder Cámara lo decía, como obispo de Recife. Yo entiendo, la lucha es justa. Ojo que le mataron también a varios curas alrededor, ¿no? A Elder Cámara. Yo entiendo, dice, pero el enemigo siempre va a tener más plata para comprar armas que ustedes. Eso está escrito por Elder Cámara. Y ese era el corazón de la discusión, y ese es el corazón adentro de la iglesia. Si vos te planteás un enfrentamiento, tenés que tener una correlación de fuerzas suficiente para ganar, si no vas a ser un mártir. Claro, bien. Y bueno, había gente que decía, sí, ya sé, pero quiero ser mártir. Bueno, pero no fue una discusión de fondo en términos de enfrentar al poder y cómo enfrentarlo y demás, sino, y está escrito. Y Francisco dice lo mismo, cuando Francisco, el inspirador de Francisco, es alguien que está olvidado también por los argentinos en términos filosóficos, que es Cuyo. Ajá, bien, muy bien. Esa es la guía
economía. Y Kush recupera esto de cuál es el Estado latinoamericano que frente a la invasión colonial tiene tiempos muy largos, para decirlo sintético. Y que en general las movilizaciones, digamos, las organizaciones revolucionarias no tienen tiempos largos, quieren la solución hoy. Ya, claro, muy bien. Entonces creer a Kush para entender la contradicción entre la teología de liberación y teologías más muy bien. que no asumían la lucha de clases, que era lo que asumía la teología de liberación, ¿no? Y al final el tiempo le dio la razón encima. Bien. El tiempo le dio la razón de que no había correlación de fuerzas para vencer, ¿no? Claro. Y bueno, y Francisco, eso yo creo que ahora sí hay correlación de fuerzas, por eso te lo digo que es importante. Bien. Y te lo vinculo con esta situación de crisis mundial. Porque nuestro diagnóstico es que, así como te digo, la globalización financiera no se recompone porque el capital financiero se va a seguir destruyendo. No tiene piso. Acá hay una tensión entre la economía real y el capital financiero que manejó la globalización durante 40 años. Eso se viene derrumbando. ¿Sabes cuánto bajó la bolsa en los últimos 3 meses? Perdieron 25 billones de dólares de especulación financiera. Y sigue bajando. Ayer volvió a bajar y baja el petróleo y baja la bolsa. Entonces, esta crisis es la extinción del capital financiero en el mundo. Lo que vos me has comentado recién, que Berbisky está diciendo que después de acá empieza otra etapa con la emisión, es eso. Porque se acabó la bicicleta financiera en el mundo, no hay forma de reconstruirla después de esto. Eso es una correlación de fuerzas que ahora sí, por eso nosotros decimos que Francisco, ahora sí hay correlación de fuerzas para cambiar el orden. Porque el enemigo se autofagocitó. Y ahí... Como decía Perón lo decía, Perón decía, a los imperios no los matan, no los destruye nadie, se empiezan a pudrir de adentro. Bueno, acá se pudrió de adentro. Ahí, Guillermo, habría que agregar en esto que vos lees como correlación de fuerzas, que está muy interesante, este descenso del precio del petróleo que hace que el fracking de Estados Unidos empiece a quebrar y que el petrodólar empiece a no tener, vos lo decías en un audio, creo, la pata donde se apoya el dólar, evidentemente ese es el petróleo, el petrodólar. No está más. Y encima ahora se murió la otra pata, que era la especulación financiera. Bien. O sea, no tenés más el dólar, no tenés más la globalización financiera, que fueron las patas del dólar en los últimos 70 años con el petróleo, y con la especulación financiera del dólar en los últimos 40, entonces acá el dólar es una moneda más, es un patacón. ¿Cómo usaban en Mendoza? Sí, el Petrón era acá, justamente. Bueno, estaba vinculado al petróleo también. Sí, por es eso... uno más en la cancha, ¿viste? Claro. Después de el dólar en el mundo es uno más en la cancha. No hay quien lo reemplace, ¿eh? No es que esa fantasía de que los chinos le ganaron. No. Acá están todos iguales, porque el quilombo lo tienen los chinos también. Porque los chinos sin comercio mundial también tienen un problema grave. Y habla Rusia con sus exportaciones de gas a Europa, o sea, no hay que ser infantiles, que hay muchos compañeros que, viste, que una especie de cholulismo con los chinos, viste, no, que le ganaron los yanquis, acá perdimos todo. Perdieron ellos, ahora se pelearon entre ellos, no pueden resolver y empieza otra etapa. Eso es lo que hay que asumir. Entonces el dólar, después de esto, como el capital financiero se extinguió y no va a parar, no sé los datos de hoy cómo habrá avanzado, pero ayer siguió bajando, viste, el 5% cada baja de eso, es una pérdida de la ficción financiera mundial. Entonces va a quedar la economía real, que es la estructura productiva de la humanidad en el mundo y de circulación, y va a haber que generar nuevos mecanismos financieros. Y los mecanismos financieros son mecanismos de comunicación también. Porque vos, para que los mecanismos financieros funcionen, necesitas consenso de la sociedad, y el consenso lo hace de los medios de comunicación. Por eso nosotros empujamos las dos convenciones juntas, una de convenciones y una de nuevas finanzas. Muy bien. Bueno. Muy bien, clarísimo. Bueno, creo que por hoy ha sido interesante. Yo te preguntaba también en lo ¿Cómo había llegado a Francisco?
Francisco? Claro, pero bueno, vos me das una respuesta estructural así y me parece bien, porque la lógica, muchos de nosotros procedemos por la lógica, nos lleva también a decisiones personales. Después hay caminos personales que se presentan a cada uno en sus circunstancias, que no sé si... Exacto. Bien, bien. No, hay de lo que te puedo agregar en eso de lo personal, si quieres alguna respuesta así corta para no hacerte muy largo. Dale. Más largo el diálogo. O sea, cuando yo trabajé 8 años como secretario de Desarrollo, de Producción y Empleo en el municipio de Quilmes, con el Gorra Gutiérrez como intendente, entre el 2007 y el 2015. Y ahí me tocó organizar las cooperativas de la Argentina Trabaja. Pensá que Quilmes es el territorio que tiene más villas de todo el Gran Buenos Aires y la capital, sobre población. Casi el 35%, 37% de la población quilmeña vive en asentamientos y villas. Y yo las recorrí todas, las caminé todas para organizar esos casi 15.000 cooperativistas organizados en cooperativas. Ahí fue donde empecé a ver la dimensión profunda en la cultura popular de la religiosidad popular. Ampliamente considerada, desde, digamos, donde la iglesia, si te lo digo, es el 10% de los fieles. O sea, no es aquella iglesia que estamos hablando. ¿Sí? Ajá. Religiosidad popular, bien. Religiosidad popular. ¿Qué significa? Que el pueblo, frente lo tiene como un bastón cotidiano de apoyo moral, de apoyo de autoestima, de apoyo frente a una realidad económica dramática, o a la desilusión de los políticos, o al político que aparece cuando llegan las elecciones y después desaparece. ¿Entendés? La religión es permanente. Bien, bien. Entonces ahí se desarrolló desde Gauchito Gil, San La Muerte, las religiones africanas, las religiones que acá son muy grandes en el Gran Buenos Aires, aunque parezca mentira, porque está en Río de la Plata. Ajá. Van y hacen sus ceremonias ahí. Ajá. Los evangelistas, bueno, los curas también de la iglesia católica. Entonces todo eso convivía. Bien. Entonces nosotros hicimos con eso una escuela de filosofía de las villas. Ajá. Cada obrador de las cooperativas de la Argentina Trabaja lo transformamos, no cada, pero varios, en un lugar donde se encontraran todas esas religiones a discutir su problemática y la problemática filosófica de qué hacer para cambiar las condiciones de vida. Muy bien. ¿No? Y ahí fue que enganchamos a unos curas viejitos que habían sido los que habían hecho los primeros asentamientos en Quilmes, Farinello, con otros y demás, que nos dijeron que teníamos que hablar con la viuda de Podestá, que nosotros realmente no la conocíamos. La viuda de Podestá era la esposa de un obispo que se había casado en la década del 60 y que había sido un luchador que enfrentó terriblemente al dictador Onganía acá en la Argentina. Bien. Fuimos, hablamos con ella, hicimos un gran vínculo del cual salió el observatorio nace de ella, y resulta que yo tenía un gran vínculo con Bergoglio. Ajá, pero... porque yo también entraba en las teorías de Berbisky en esa época. Como nunca me había metido a fondo en los temas de religiones, ¿viste? Lo leía, así, pero no era el tema presentar. Y entonces ella me explicó, me dio vuelta a todo y me hizo hablar. Entonces yo tuve varias charlas con Bergoglio donde vi que Berbisky estaba totalmente en otra. Y ahí vino el vínculo, ¿no? Okay. Y después llegó Papa, digamos, ¿no? Bien. Y como Clelia le dijo, era muy viejita, muy lúcida, pero viejita, tenía 87 años, le dijo, a mí si me pasa algo, seguí con mi hija y con Guillermo las ideas de Jerónimo Podestá, de Monseñor Jerónimo Podestá y Clelia Lourdes Podestá. Y bueno, Francisco como Papa sigue cumpliendo el pedido que le hizo Clelia, porque eran muy amigos, todos los domingos hablaban por teléfono 1 hora, los dos, sobre iglesia, política. Y entonces así vino el vínculo, así fue que se desarrolló esto, y bueno, y que nosotros más allá de la cuestión, si querés, chauvinista, patriótica, nacionalista, que es decir, la única vez que va a haber un papa argentino en la historia de la Argentina y de la Iglesia, y me habla, y puedo hablar con él, lo escucha, es atento, te responde,
qué sé yo, me pongo a trabajar con él. Eso fue lo que hicimos nosotros, ¿no? Porque que lamentablemente si lo hubiésemos hecho todos que en unidad, qué sé yo, hubiese sido otra historia, pero bueno, no se logró. Me refiero a los argentinos, ¿no? Que el gorilismo lo disputa, que si es un papa peronista, no peronista. Y él está arriba de eso, está discutiendo, y ahora va a estar más que nunca discutiendo el mundo. Muy bien. Muy bien. Bueno. Creo que es bueno el aporte y bueno, para conocer cómo es el trasfondo de la creación de este Observatorio de la Riqueza, ¿no? Donde vos tenés una herramienta poderosa para, digamos, para proponer, como estás proponiendo al mundo, incluso no solo al país, justamente una reestructuración de las cuentas, de las finanzas y de las comunicaciones. ¿Digo bien? Sí, nosotros con el observatorio lo que hicimos desde que Francisco nos habilitó a investigar en el marco de la encíclica Laudato Si, pues yo, nosotros no nos metemos en la cuestión de la iglesia, para nada, él tampoco quiere que nos metamos en la cuestión de la iglesia, pero sí con las políticas de Estado que hagan que su encíclica sea vigente, sea viva. Y entonces ahí trabajamos y llegamos a la conclusión de estas 3 convenciones nuevas, que le agregamos, fíjate vos, y otra vez, como te digo siempre en el programa, gracias al mendozazo, ajá, muy bien. Ahora estoy adecuando la encíclica, porque la tercera encíclica es la de unión de ecocidio y genocidio. Bien. La tercera convención. La tercera convención entre los estados que le propusimos, que es coherente con la Laudato Si, unir ecocidio y genocidio en una actualización. Pero ¿qué pasa? Era un planteo global desde el punto de vista del derecho y demás, pero le faltaba la pata instrumental. Yo me daba cuenta que le estaba faltando algo a esa convención, así como las otras sí la tienen, la de finanzas y contabilidad nueva. La otra decía, bueno, esto era demasiado filosófico y yo decía, ¿cómo lo bajás a tierra para que se ejecute? ¿Cómo haces para que estas ideas se pongan en práctica? Bien. Y gracias al mendozazo, y lo digo siempre, y no me lo voy a olvidar nunca, ya cuando vos llamaste, te acordás, en diciembre, empezamos a trabajar las ideas y demás, y llegamos a la conclusión de que el gran cambio estratégico en todo es que los bancos centrales se conviertan en bancos centrales ecológicos. Muy bueno. Muy bueno. Claro. ¿Qué significa eso? La trazabilidad de la emisión de moneda solamente hacia productos que no dañen el ambiente. Mira qué sencillo. Claro, muy bien. Porque hoy la trazabilidad es un poder anónimo, y ahí sí es tirano, volviendo a tu primera pregunta, porque la sociedad ni se entera, pero te están emitiendo monedas para que se agudice el fracking, para que las mineras, para que las ojeras, y el pueblo no participa en esa discusión. Como algo tan esencial como la emisión de la moneda, que es como la sangre del cuerpo para una sociedad, el pueblo está afuera. Entonces, ahí fue donde planteamos, y le vamos a llevar a la marcha del agua hasta que se suspendió, y quedó planteado como un eje de trabajo para adelante, que la batalla de señores, el Banco Central es el corazón de que si vos le emitís al tipo, es como darle plata al asesino, al asesino de la Claro, tal cual. Entonces, ¿cómo es esto? Es que el Estado le da plata para que los tipos, y encima después se endeuda para que esa plata la fuguen. Bueno, o sea, es todo de loco, es todo irracional. Entonces yo creo que desde los bancos centrales, con un objetivo ecológico, y los pueblos asumiendo que la cuestión de la emisión de la moneda es una bandera de lucha central que tienen que incorporar, me parece que ahí le estamos dando una instrumentación a esta convención que le llamo, esto todavía no lo sabe Francisco, lo estamos trabajando para mandárselo. La tercera convención de ecocidio y genocidio tiene un instrumento que los bancos centrales emiten solo para no dañar el ambiente y obviamente para la justicia, vía lo que ya hablábamos, renta básica, ¿viste? Bueno, y todo eso, ¿no? Entonces, me parece que esta crisis mundial y esta destrucción del capital financiero que hablábamos antes es la gran oportunidad de decir, bueno, señores, ahora no emitimos más para dañar el medio ambiente. Ahora se emite trazablemente para la producción y la circulación de bienes que sean orgánicos. Hoy está toda la tecnología para que eso funcione. Todo. No
Así que bueno. Muy bien, muy bien. Te acabo de dar una primicia que no tiene nadie, de que vamos a adecuarla, ni el Papa la tiene, mirá. Pero lo merecen los mendocinos por el mendozazo. Muy bien, y está muy bien, la verdad, el planteo y una misión, digamos, que los bancos, como una banca ética ya, que no solo que no solo la emisión no vaya contra el ambiente, sino que tampoco la emisión vaya hacia más acumulación de capital, en definitiva, ¿no? O sea, en pocas manos. También, como bien relaciona la encíclica, tanto la pobreza como el problema ecológico, dos temas humanos que están muy vinculados. Así que creo que cierra, redondea, y es una oportunidad, como vos decís, a partir de esa encíclica que el Papa largó, no casualmente ahí en Bolivia, ¿no, Guillermo? Sí, ahí la empujó, que se encargara en los movimientos populares, y también la mandó el mismo año que peleó para que se firmara la Agenda 2030, el mismo año, en el 2015. Y bueno, que ahora era llamado, viste que se suspendió lo de Asís, que iba a haber un encuentro de economía mundial en Asís, en San Francisco de Asís, convocado por él. Con esta crisis se suspendió, pero sí llamó a hacer del 20 de mayo al 24 de mayo, la semana de mayo, mirá qué pícaro que es como utiliza los mensajes indirectos hacia la Argentina, la semana de mayo sobre la Laudato Si, porque se cumplen 7 años que la publicó. Bien, muy bien. Y fíjate que eso para nosotros es un preludio de un concilio abierto a todas las religiones, es lo que hablamos con él, porque la encíclica es la primera encíclica en la historia de la humanidad que termina con una oración para los cristianos y una oración para que sean rezadas por todas las religiones a la vez. Muy bien. Es la primera, que nadie lo sabe. Y ahí agregaría yo que mayo también es la luna, creo, si no me equivoco, de Huesac, que es la luna donde supuestamente se iluminó el Buda, así que bienvenido también, ¿no? Ahí me tenés que desatar. ¿Cómo es eso? La luna de Huesac le llaman cuando se ilumina el Buda, y entonces conmemorada así como la luna de mayo, creo que es. Si no me equivoco, pero bueno, después lo vamos a revisar, y recién me venía la figura de Buda, también como vos sabés, ya que lo sale la relación, yo les hice una nota una vez a gente que se llama el Soka Gakkai, vos que hablaste del padre Arrupe y la bomba atómica. Y porque familiarmente tuve una vez un conocido que estuvo vinculado, tenía un cáncer, estuvo vinculado al Soka Gakkai. El Soka Gakkai es un movimiento budista japonés. Tina Turner, por ejemplo, está en el Soka Gakkai. Tina Turner, que pasó por las drogas, y hacen un mantra que se llama Nammyon Horenge Kyo, y hacen un budismo, digamos, para todo el mundo. Y la cuestión es que en la Argentina está en el Soka Gakkai. Vos que vivís ahí en Buenos Aires, cuando vas por la Panamericana y vas llegando... sí, que hay un edificio muy grande que es de japonés. Ese es el Soka Gakkai, sí. Mirá vos. Sí. Y eso me llamó la atención, y decía, ¿qué hace esto? ¿Viste? Es una pagoda, parece una pagoda china. Parece una pagoda, claro, japonesa. Y bueno, y resulta que el que fundador del Soka Gakkai es Daisaku Ikeda, que tiene relación con Pérez Esquivel. Vos los he visto en una entrevista juntos. Mirá. Porque Daisaku Ikeda fue un personaje, parece que el emperador Hirohito, te cuento brevemente, ¿te interesa? Sí, dale. El emperador Hirohito durante la guerra parece que obligaba a llevar un talismán. Y bueno, y ahí los del Soka Gakkai, que eran poquitos en esa época, se negaron a tener símbolos como de figuras idolátricas, que ellos le llamaban, porque ellos no consideraban que había que tener imágenes, y lo metieron preso a estos hombres del Soka Gakkai. Cuando salen de la guerra y los liberan, ahí crece exponencialmente el Soka Gakkai, y este hombre, Daisaku Ikeda, sostenía que el mal absoluto era la bomba atómica,
Y entonces es un hombre budista que empieza a viajar por el mundo y lo va a ver a Mao y lo va a ver a Nixon y bueno, y logra, digamos, apaciguar un poco. Interesante. Sí, interesantísimo, porque el hombre... Seguro que se conocieron con Arrupe. Seguro. Arrupe no solamente estaba antes de la bomba a Hiroshima, sino que después de Hiroshima estuvo 20 años más en Japón. Se quedó ahí como superior de los jesuitas, 20 años más recorriendo todo. Era un imaginás, sobreviviente de Hiroshima, el tipo que lo había, era un personaje central. Aparte de él había inculturizado toda la forma de Japón y demás, y que seguramente se han conocido, así que me voy a acercar ahí mirá que pasé millones de veces por ahí, porque seguro que se conocieron con Arrupe y más, y estaban seguramente en esta línea también deben estar ahora, ¿no? Siguen existiendo como... Sí. No sé cómo... A nivel internacional, digo. Sí, el Soka Gakkai, si buscas ahí en internet lo vas a encontrar. Y Daisaku Ikeda tiene muchos doctores, le han dado muchos premios, incluso acá en la Argentina creo, de doctor honoris causa en muchas universidades. Y si le pregunto... después bien, porque no entiendo muy bien cómo se escribe, así lo ¿Cómo no? Te lo mando y si algún momento lo ves a Pérez Esquivel, preguntale, porque sé que él estuvo vinculado, me parece, a Daisaku Ikeda. La cuestión es que, ahí está esta figura budista, y otro día seguimos, tengo más para hablar sobre esto, pero lo seguimos otro día, si te parece. Dale, perfecto. Bueno, Un saludo y un abrazo a todos. Un abrazo y gracias, Guillermo. Hasta pronto. Gracias.